Un conductor ebrio causa un trágico accidente. Varios migrantes trabajadores del campo encuentran la muerte. Incendiario segundo día del juicio penal contra Donald Trump. Su exabogado Michael Cohen declaró que el pago por silencio a la actriz porno se fraguó en la misma Casa Blanca. Investigación de la prensa asociada revela las peligrosas prácticas que llevan a cabo oficiales durante arrestos y que han causado la muerte de decenas de sospechosos. La oposición en México contempla unir fuerzas para enfrentar a la candidata oficialista a la presidencia Claudia Sheinbaum. El posible acuerdo, sin embargo, no define cuál de los dos sería el posible candidato de unidad. Al más puro estilo de una película de narcotraficantes, un comando armado en Francia embosca un convoy para rescatar a un peligroso líder criminal que estaba detenido, matando a varios agentes. Reinó el peligro en las calles del Perú. Un sujeto roba un tractocamión y deja una estela de destrucción tratando de escapar de las autoridades. Así iniciamos Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt por su sintonía. Muchísimas gracias. Iniciamos con lo siguiente. En Florida, en donde una nueva tragedia pone en evidencia los peligros que viven los trabajadores migrantes en este país. Un conductor borracho impactó su vehículo contra un autobús que transportaba a trabajadores del campo, causando varias muertes. Antonio Belchi desde Miami nos tiene más detalles. 8 muertos y al menos 40 heridos, todos inmigrantes agrícolas. Ese es el saldo del trágico accidente de bus ocurrido alrededor de las 6:35 de la mañana de este martes en el condado de Marion, al noroeste de Florida. El bus, que transportaba unas 53 personas, chocó con una camioneta, salió de la calzada y volcó. Las autoridades ya han arrestado al conductor de la camioneta, identificado como Brian McLean Howard, acusado de conducir bajo influencias y homicidio negligente. Ese vehículo, por razones desconocidas, viajó a la línea central y los vehículos colisionaron lateralmente. Aún no se han dado a conocer las identidades de los fallecidos, aunque desde la Secretaría de Relaciones Exteriores de México han confirmado que algunos de los muertos eran mexicanos. Se estima que en esa zona trabajan unos 20.000 campesinos, la mayoría inmigrantes sin papeles. Estos, al parecer, trabajaban temporalmente en el cultivo de sandías. Este es un condado muy grande, somos el 5º condado más grande del estado. Es un gran condado agrícola. Cada año tenemos inmigrantes que vienen al condado. Este accidente ha puesto en el punto de mira la seguridad de los trabajadores. Organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de la Florida, una de las más influyentes, denuncian que muchas veces trabajan en condiciones deplorables, estigmatizados por las políticas antiinmigrantes impulsadas por el gobernador Ron DeSantis. Esto humaniza a los trabajadores migrantes, especialmente después de los ataques que nosotros hemos estado viendo en el estado de la Florida. Por eso exigen una investigación a fondo. Hagan esta investigación de una manera justa, de una manera que otra vez humaniza a los trabajadores migrantes. Las organizaciones migrantes están ofreciendo asesoría legal y también ayuda a las víctimas y a sus familiares. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Este lamentable accidente ocurrió en el condado de Marion, en la zona central del estado y el 5º más grande de la Florida. Es considerada una de las zonas agrícolas más importantes de la costa este, donde miles de migrantes trabajan en las granjas que siembran y cultivan principalmente forraje para animales, nueces, cacahuates y frutas como la sandía y la naranja. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que ya están en contacto con las autoridades locales, también con la empresa empleadora, y han desplazado a personal del consulado para atender la emergencia. También pusieron a la disposición un número telefónico para brindar apoyo a las víctimas y a sus familias. Es el número que aparece en pantalla, es el 407-409-4209. En otros temas, regresó al estrado Michael Cohen para ser duramente cuestionado por la defensa del expresidente Donald Trump, que estuvo acompañado en la corte por importantes figuras del Partido Republicano, encabezadas por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Desde Washington, D.C., Alfredo Miranda tiene detalles de la comparecencia el día de hoy. El testigo estrella de la Fiscalía, Michael Cohen, dio detalles sobre el acuerdo que se hiciera en la Casa Blanca sobre el reembolso de dinero por parte de Donald Trump por el pago a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels, que tenía el propósito de silenciar el encuentro sexual extramatrimonial de su ex jefe. Un día impactante y yo creo que un día de triunfo para la Fiscalía
el testimonio de Michael Cohen estableció que el plan para pagarle a Stormy Daniels y que aparecieran los libros como un pago de honorarios profesionales, creo que eso es devastador para la defensa. Cohen dio un testimonio práctico que llegó al núcleo del juicio de dinero por silencio. En una inusual muestra de apoyo político, un séquito de acólitos republicanos del expresidente, incluido el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, llegó a la corte para continuar la narrativa impuesta por su líder, describiendo a Trump como una víctima de un supuesto sistema judicial corrupto y con jueces y fiscales funcionales al presidente Biden. Lo que tenemos aquí es un fiscal de distrito partidista, demócrata. Tenemos un juez donante de Biden y un asistente del fiscal de distrito que recientemente fue un alto funcionario del Departamento de Justicia de Biden. Estoy asqueado por lo que está sucediendo aquí, lo que se le está haciendo aquí a todo nuestro sistema de justicia en general. El juez Merchan había impuesto una orden mordaza contra el expresidente que le impide hablar públicamente del juez, su familia o los testigos del juicio. Sin embargo, los legisladores parecían ser sus portavoces. Michael Cohen has no credibility, no integrity. The star witness is a serial perjurer. The judge's own daughter is making millions of dollars doing online fundraising for Democrats. This is garbage. Según analistas, la masiva presencia de legisladores y líderes republicanos contradice los principios del partido de respeto por la ley y el orden. Es muy triste la situación del partido que decía que estaba a favor de la ley y el orden cuando tienen su candidato presidencial enfrentando 94 cargos criminales y en vez de repudiarlo y todo lo que eso representa, estén apoyando a alguien que está acusado criminalmente. Desde el punto de vista legal, la presencia de legisladores y del propio presidente de la Cámara de Representantes en un claro intento de presión política riñe con el principio de independencia de poderes. Aquí estamos viendo una situación donde los poderes se han totalmente confundidos, la separación de poderes ya no existe, lo que estamos es un partido dominado totalmente por Trump y todas las personas simplemente allí rindiéndole tributo. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. En otras noticias, los demócratas de la Cámara de Representantes iniciaron una investigación sobre una reunión entre ejecutivos de compañías petroleras encabezadas por Exxon y Chevron con el expresidente Donald Trump el mes pasado en su misma casa de Mar-a-Lago. Según informes, el exmandatario se ofreció, en caso de regresar a la Casa Blanca, a desmantelar las reglas ambientales establecidas por el presidente Joe Biden y además le solicitó la nada despreciable cantidad de $1,000 millones en contribuciones para su campaña presidencial. Y este martes el presidente Joe Biden aumentó los aranceles sobre varios productos exportados de China, incluyendo las baterías para vehículos eléctricos que aumentarán sus aranceles en más del 100%, chips de computadoras, paneles solares, acero y productos médicos. For too long it hasn't been fair. For years the Chinese government has poured state money into Chinese companies across a whole range of industries: steel and aluminum, semiconductors, electric vehicles, solar panels, the industries of the future, and even critical health equipment like gloves and masks. China heavily subsidized all these products, pushing Chinese companies to produce far more than the rest of the world can absorb, and then dumping the excess products onto the market at unfairly low prices, driving other manufacturers around the world out of business. A través del Ministerio de Comercio, China prometió represalias inmediatas y que tomarían medidas para defender sus intereses. En la última década, cientos de interacciones policiales letales han generado un debate sobre el cumplimiento de las pautas de seguridad por parte de los agentes. Una investigación por parte de la prensa asociada señaló porque la mayoría de las detenciones policiales sin armas de fuego terminan siendo letales. Laura Ortega nos tiene más información. La investigación de la prensa asociada en colaboración con los centros Howard para el periodismo de investigación y Frontline examinó más de 1,000 muertes donde la fuerza policial no implicaba armas de fuego. Lo que descubrió fue sorprendente.
pues en aproximadamente el 45% de los casos los agentes no siguieron los protocolos, terminando en tragedia. Entre las transgresiones más frecuentes que se encontraron en la investigación son inmovilizar boca abajo. Según la prensa asociada, los agentes inmovilizaron boca abajo en al menos 740 de las 1.036 muertes y generalmente uno o más de ellos utilizaron su peso corporal para reducirlos. La duración de esas detenciones oscilaron en los 60 segundos. Demasiadas descargas eléctricas. A pesar de las recomendaciones de seguridad, los agentes usaron armas aturdidoras en 3 o más veces durante más de 15 segundos en al menos 180 de 538 encuentros mortales que involucraron ese tipo de armas. When there's pressure on the prone back, it prevents the inhalation of air, and that's why the person says, I can't breathe. Lo inquietante de la investigación es que también reveló que en el 30% de los casos mortales, los agentes no siguieron los protocolos establecidos. Sin embargo, esas fallas las atribuyeron a capacitación inadecuada, tras admitir que no habían sido entrenados para eso y falta de estándares policiales a nivel nacional. Uno de los casos más sonados fue el de George Floyd el 25 de mayo del 2020, quien murió por asfixia cuando varios policías intentaban arrestarlo, hecho que desencadenó una reacción a nivel nacional con el movimiento Black Lives Matter, y casos como estos se repiten constantemente en el país. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Un guardia de seguridad en un almacén de Amazon en Ohio protagonizó una peligrosa persecución policial que terminó en un tiroteo fatal. El sospechoso, identificado como Ali Hamza Yusuf, de 22 años, escapaba de las autoridades luego de haber intentado asesinar a su supervisor. Yusuf fue declarado muerto en la escena, mientras que un oficial fue impactado por los disparos, pero no resultó herido gracias a su chaleco antibalas. Una breve pausa, regresamos con más noticias. Sigan con nosotros. Las autoridades de Tijuana, Baja California, continúan siendo el blanco de atentados por parte del crimen organizado. Y los candidatos presidenciales de la oposición en México hablan sobre una posible alianza para enfrentar a la candidata del partido oficial. Detalles, reacciones de esto y mucho más al regresar. La mañana de este martes en Tijuana, Baja California, un mando de la Policía Municipal fue asesinado en un ataque armado, poniendo nuevamente en evidencia el acecho constante de los grupos criminales hacia las autoridades. Nuestro corresponsal Vicente Calderón desde Tijuana nos tiene toda la información. La mañana del martes asesinaron al agente Julio César Silva Herrera cuando iba camino a la comandancia del centro de Tijuana. Varios ciudadanos llegaron antes que la policía al sitio donde el jefe de distrito fue acribillado a bordo de su auto. Casi de inmediato subieron imágenes a redes sociales. También en las redes circularon las condolencias de sus colegas en un año que ha sido fatídico para los uniformados en Tijuana, pero también para la ciudadanía en general. Hay una alza significativa de más del 10% en los delitos, particularmente en el delito de homicidio. El presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública Estatal dice que a pesar de que el gobierno gasta millones con el argumento de la seguridad, la violencia no para. Es un dinero increíble lo que se está gastando para los resultados que estamos obteniendo. El gobierno dijo que invirtió en tecnología para vigilar calles y detener criminales, pero han sido más las cámaras privadas que captan los ataques contra los policías. Y es que en 2024 varios oficiales han sido emboscados en la ciudad fronteriza. Algunos lograron defenderse. Apenas unos días antes del ataque mortal que hoy cobró la vida del jefe Silva Herrera, atentaron contra otro líder policíaco y su escolta. Por fortuna resultaron ilesos. Este contexto de inseguridad preocupa a la comunidad. Ya no confiamos en las autoridades están inmiscuidas, o sea, iba personal con chaleco de la Policía Federal cuando mis hermanos fueron secuestrados. Paula y su familia pagaron rescate para recuperar a uno de sus hermanos plagiados. Me piden un segundo rescate para regresarme a mi otro hermano, Jesús Daniel Sandoval León, y lamentablemente les entregamos la segunda cantidad y hasta la fecha 4 años y 3 meses buscándolo y sigo sin encontrarlo. La policía municipal limitó la información sobre el crimen de su agente. Encontraron el auto de los asesinos, pero no hubo detenidos. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV.
El clima extremo continúa cobrando la vida de estadounidenses en varios estados del país. En Luisiana, 3 personas murieron, incluyendo una mujer embarazada y su hijo por nacer, luego de que los fuertes vientos provocaran que un árbol cayese sobre su casa rodante. El servicio meteorológico también emitió varias alertas de tornados para esa región. Mientras tanto, en Mississippi, una persona también murió. Varias casas sufrieron daños. Y rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio en México, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez, candidatos presidenciales de la oposición, han puesto sobre la mesa una posible alianza para enfrentar a la candidata oficialista Claudia Sheinbaum. Pero lo que no han definido aún es quién sería él o la abanderada de la probable coalición. Desde la capital mexicana, Arturo Vega nos tiene todos los detalles. Este martes Alejandro Moreno ofreció su puesto como dirigente nacional del PRI y la renuncia a su candidatura al Senado de la República, siempre y cuando el aspirante presidencial Jorge Maínez, de Movimiento Ciudadano, decline a favor de Xochitl Gálvez. Ni la opinión pública, ni la opinión publicada le otorga la más mínima posibilidad de ganar la elección presidencial. La propuesta del PRI tiene un ultimátum. Si antes del tercer debate, el próximo 19 de mayo, el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, declina en favor de Xochitl Gálvez Ruiz, yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República. En respuesta, el candidato Maínez abrió la posibilidad de una alianza bajo ciertas condiciones, que sea Beatriz Paredes la presidenta del PRI para discutir una posible unión y que si las encuestas le favorecen a él, sea Xochitl Gálvez quien decline a su favor. Vete tú primero y después platicamos cómo se suman a los buenos perfiles. El bloque opositor ha sido propuesto por Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato al Senado por Movimiento Ciudadano, quien ha dicho que por encima de los partidos está México. Se está moviendo claramente hacia una idea de hay que generar utilidad en el voto, hay que sacar a Morena, pero en realidad está buscando generar contrapesos internos, ¿no? Para el analista, la propuesta del PRI es una estrategia política. Busca evidenciar, ¿no?, el hecho de que el Movimiento Ciudadano va en tercer lugar, que no es que no es factible que gane la elección, y entonces están buscando articular la idea del voto útil. Xochitl Gálvez reaccionó a la propuesta de un posible bloque opositor y dijo que a veces hay proyectos más importantes que el personal. Restan 5 días para el último debate presidencial. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco Noticias, Estrella TV. Pasamos a información desde Francia, donde un comando armado emboscó y mató a 2 agentes de prisión y dejó heridos a otros 3. Fue un ataque a un convoy para liberar a un peligroso recluso mientras era trasladado. El prisionero rescatado fue identificado como Mohamed Amra, líder de una violenta banda de narcotraficantes, y se encontraba detenido acusado de robo, secuestro y homicidio. Las autoridades han desatado una cacería humana para dar con el fugitivo y sus cómplices. Después de la pausa regresamos con más información a cierre de edición. Los invitamos a que sigan con nosotros. Un periodista guatemalteco detenido por denunciar presunta corrupción en el gobierno recibe un prestigioso premio por su labor. Detalles, imágenes de esto y mucho más al regresar. Pasamos a información que nos llega desde Guatemala porque a pesar de encontrarse tras las rejas desde el 2022, el periodista José Rubén Zamora fue reconocido con el prestigioso premio Gabo de la Fundación del fallecido escritor colombiano Gabriel García Márquez por su labor y contribución al periodismo. José Flores de Guatemala nos tiene su historia. En medio de las peticiones de sus familiares y de su defensa porque lo dejen en libertad, el periodista José Rubén Zamora fue designado este día para recibir el premio Gabo 2024, el cual recibirá tras las rejas. Uno de los más grandes periodistas en Guatemala y en Centroamérica, como es José Rubén Zamora, hoy por hoy está privado de su libertad. El premio Gabo es entregado por figuras notables del periodismo y la literatura de Iberoamérica, y en este caso se le designa a José Rubén Zamora por mantener una lucha por la democracia. ¡Libertad para Zamora! ¡Libertad para Zamora! ¡Nos queremos libres! ¡Libertad! ¡Libertad para Zamora! ¡Libertad! Zamora fue capturado en 2022 por supuesto lavado de dinero después de haber publicado en el diario El Periódico, donde era el director, claros actos de corrupción del anterior presidente Alejandro Yamatei. De manera hipócrita dicen que esta captura no tiene nada que ver con
José Rubén Zamora, el periodista, sino con José Rubén Zamora, el empresario. El periodista había sido enviado a prisión por 6 años, pero el juicio se deberá repetir. Pero desde hace 7 meses el Ministerio Público ha retrasado las audiencias por distintos motivos. Nos notificaron que se suspendió la audiencia en esta ocasión porque alguien recusó al juez. Gente que tiene pterodáctilos y helechos en el cerebro, se puede esperar cualquier cosa. El periodista José Rubén Zamora asegura que si es necesario seguir en prisión para defender la libertad de prensa, lo seguirá haciendo, cueste lo que cueste. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Un hombre que robó un camión, protagonizó una peligrosa persecución a alta velocidad por las calles de Lima, Perú. Vea, las cámaras de seguridad captaron al conductor, que al parecer era empleado de una empresa de transporte de carga, esquivando a la policía y chocando con una patrulla. Luego de estrellarse contra un poste, quiso huir de la escena, pero recibió un disparo en el pecho y fue arrestado. Afortunadamente, nadie más resultó herido. Las persecuciones esas me ponen de nervios. Gracias por acompañarnos. Esperamos una vez más mañana en su Noticiero Nacional Cierre Edición. A continuación, 24 horas con Alexandra Estergio. Muy buenas noches.